Fíjense que usted lo está diciendo en la alabanza, en la adoración, y es algo que tenemos que recalcar. Cada vez que nosotros no cumplimos lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida, caminamos hacia atrás. Por eso todos los días hay que leer las Escrituras y corregir. Y es importante que lo mantengamos como uso vivencial práctico en nuestra vida para que podamos ser bendecidos con toda bendición de lo alto. Juan 12, 24 y 25 dice claramente que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Te lo está diciendo en la canción? En la adoración. Por eso no podemos volver atrás. Porque el que ama su vida, la perderá. Y el que la aborrece su vida, en este mundo, ¿verdad? Para vida eterna guarda. Significa que tú tienes que vivir en la trascendencia del mover profético de tu vida, que es divino y eterno, donde se plasma verdaderamente en la esfera divina, que es duradera, es permanente, es lo que tú tienes que mirar. No mirar las cosas de este mundo que son pasajeras y temporeras. Y sabemos todos que lo que se plasma en la esfera divina o permanente es la que te lleva a la eternidad y es donde algún día nosotros iremos. Por lo tanto, es la que nosotros tenemos que estar mirando. ¿Y por qué? Porque nos debemos a una relación por lo cual fuimos creados con nuestro Creador. Y fíjate que en Génesis 22, 17 al 18, te hace partícipe como gentiles que somos de la promesa abrámica, ¿verdad? Y dice, en tu simiente serán bendecidos todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecieron a mi voz. Esto está en Génesis 17. Y el 18 te hace partícipe de esas promesas. O sea que nosotros tenemos que entender que en Cristo tenemos las promesas para lo cuales fuimos diseñados desde el origen de la creación. Y esas promesas han de descubrirse y ser partícipe de nuestra vida cuando entramos en la obediencia a su palabra. Eso es en esencia la base fundamental. Y Jeremy se lo estuvo explicando. Así que el tema de hoy es entregándolo todo para ganarlo todo. Fíjese, entregándolo todo para ganarlo todo. Los niños se van a quedar, no se los dije, perdónenme, porque di por sentado que hoy se quedan con nosotros los niños. Porque al final vamos a cerrar con una oración donde usted le va a poner sus manos y va a desatar la bendición a su familia. Y quiero que usted primero entregue todo para ganarlo todo y cuando coja el depósito de todo, lo ponga sobre su familia porque es la herencia inmarcesible de los santos, lo que va a depositar a su hijo. Tú no le vas a depositar la basura del mundo, te le va a depositar la basura que Dios divinamente va a poner sobre usted cuando usted entregue y limpia su alma para que haya un depósito de bendición para su familia. Llevamos 2 cultos en lo mismo. Si usted se da cuenta, el culto pasado fue lo mismo y este culto es lo mismo. ¿Y por qué Dios lo quiere hacer así? Hay muchas cuestiones que yo no me las puedo responder porque solo Dios tiene la respuesta. Pero es porque estamos viviendo un tiempo de apostasía donde el enemigo quiere destruir su familia, sus hijos y todo semejante a aquel que se preste para ser destruido. Así que Dios quiere que su familia sea unificada, que su matrimonio sea fructificado y que usted sea fruto de bendición para su familia. Por eso Dios está haciendo las cosas de esta manera. Porque estamos en la época de la apostasía. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas para llegar a la iglesia y mucha controversia. No me extraña porque la apostasía está suelta, poniéndole piedras en el camino y tropiezos para que usted no llegue a recibir la bendición que Dios le quiere dar. Eso es típico de la época que vivimos. Por eso Dios está haciendo las cosas así, para que sus hijos sean de bendición y sean benditos y su descendencia sea bendecida por Dios. ¿Qué mejor herencia le podemos dejar a nuestros hijos nosotros sino la bendición de vida eterna, de salvación, de paz, de gozo y que sean fructificantes en todo lo que hacemos nosotros y nuestros hijos? ¿Qué mejor? ¿Habrá algo más después de esto? No, porque eso incluye desde el aspecto espiritual hasta el aspecto material y económico que usted vive. Todo está cubierto.
Así que entregándolo todo para ganarlo todo, es necesario que se cimenten los versículos de Juan 12, 24 al 25, Juan 12 dije, 24 y versículo 25. Si alguien repitió Juan 2, quite eso no va. Aquellos que están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia de la Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. De manera introductoria, quiero que empecemos por entender que es necesario que la semilla caiga al piso es tierra, y muera, para que pueda germinar una verdadera vida. La semilla que tiene que morir es la naturaleza caída, carnal, intelectual que opera en nosotros. Esa semilla tiene que caer al piso. Porque el morir a lo que eres en la naturaleza carnal, vas a permitir que la verdadera naturaleza de origen divino, por lo cual fuiste creado, pueda nacer y crecer en ti. Ese es el detalle importante en esto. Pero ¿qué pasa? Usted me va a decir, yo me convertí, ya yo no tengo que hacer más nada. Está totalmente equivocado. Ahí todas las cosas van siendo hechas nuevas gradualmente. La palabra gradual no está en la traducción, pero está en el verbo de poco a poco o mediante de acuerdo a la versión que usted lea, va a tener esa variante. Quiere decir que esto es gradual. Es un proceso de crecimiento gradual hasta que lleguemos al cielo. La perfección solamente está en Él. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero buscamos la perfección. Y eso es lo importante que entendamos. Por eso es que al nacer de nuevo vas a entregar lo que eras naturalmente para que surja un proceso de crecimiento en tu vida y puedas cumplir el propósito original con el destino correcto. De tal manera que el propósito y destino te lleven al camino en donde Dios ya trazó a través de la cruz del Calvario para ti y para mí. Si ese destino no se llega correcto al sitio que tiene que ser, es porque nosotros no caminamos en la carretera correcta. Si yo voy para Ponce, yo no me voy por todas las curvas, yo cojo la autopista, ¿verdad? Porque es más directo. Dios quiere llevarte por la autopista. El problema es que la gente coge curvas cuando se entretiene con las cosas de este mundo. Alaba. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Pero tienes que entregarme esa basurita para yo ponerte lo nuevo mío. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú llegues a entender el propósito y destino correcto, va a formarse un compromiso formal donde Él ocupa el primer lugar en tu vida. Y no te vas a desviar. Eso es lo que Él nos quiere enseñar. Ahora bien, ¿por qué esto es así? Porque la semilla que te fue engendrada por Cristo Jesús, que es de origen divina, te va a llevar a todo lo necesario para llenarlo todo en todo a ti y en tu vida. Porque Él es en todo. Y por todo y por Él se sustenta todo. Así que Él quiere llenarlo todo en ti a base del conocimiento de su verdad para que sea un norte y un estilo de vida en nuestra vida. De tal manera que de ningún bien podamos carecer en nuestra vida. Y por lo tanto el propósito tuyo puesto en esa semilla que es el Espíritu Santo trae dentro de ti la bendición que Dios tiene para ti. Y digo bendición porque son tantas y tantas y tantas que nosotros no tenemos idea cómo Dios nos protege, cómo Dios nos guarda cada día. Y le voy a dar un pequeño ejemplo. Todos los días nuestro cuerpo produce células malignas. Y todos los días el sistema inmunológico diseñado por Cristo las quita. Entonces, de la misma manera que Él diseñó ese sistema, también diseñó un sistema espiritual para que nosotros caminemos en Él, con el ADN espiritual, para que todos los días quitemos las cosas que perturban el mover de Dios en nuestra vida y podamos caminar derecho hacia la bendición que nos quiere dar. Pero todo está en parte de nosotros quererlo hacer. Y la clave está en obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque el llenarlo todo significa satisfacción, plenitud y gozo y abundancia, donde ni ningún bien carezca. Fíjate lo que dice la palabra. De ningún bien carezca. O sea, que todo lo que tú ves sobre la tierra y cosas que ojo no vio ni oídos que oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Él tiene guardadas, pero no es para el mundo, es para sus hijos. Entonces, nosotros a veces, por querer coger el atajo o por vagancia, por ignorancia, por desconocimiento, nos ponemos vagos y no llegamos a tiempo a recibir la bendición.
¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que tú y yo hemos nacido con un propósito, con un destino. Entonces, cada vez que nos cogemos atajos o nos entretenemos o buscamos excusas justificatorias para el hombre, pero no para Dios, para no hacer lo que Él nos manda, lo que hacemos es atrasar nuestro destino profético. Le estoy dando la introducción para que usted pueda coger la base de donde tiene que agarrar. De tal manera que nosotros permitimos que nuestra mente sea distraída y perturbada y llenada de malicia y malignidades porque no somos responsables de limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Usted no la puede limpiar su mente leyendo el periódico, ni viendo vanidades, ni viendo libritos de moda, ni yendo a Plaza de las Américas a ver lo que está pasando allí, porque se va a llenar de basura. Perdone que sea tan claro. Y si ese Facebook está podrido, internet ni hablemos. Entonces nosotros tenemos que, a pesar de que vivimos en este mundo, sabemos que no somos ciudadanos de este mundo, porque nuestro pasaporte está hacia la eternidad y tenemos que mirar las cosas divinas, las cosas que tienen eterno valor, que nos cimentan a la verdad y que nos van a dar principios y propósito y destino. Porque Dios está en las tres partes. Y te diseñó a ti y a mí para recibir ese propósito y destino desde antes de la creación. Porque las bendiciones que Él tiene para tu vida, que no las has descubierto, ¿sabes una cosa? Tienen tu nombre. Y el reclamo para recibirlo es obedecer la palabra para que Él pueda bendecirte y darte las llaves del reino para que abras la bendición que Él tiene para tu vida. Esto no es cuestión de coger un teléfono y llamar a Walter, yo quiero que ore por mí, o Anita Cassandra, y qué sé yo qué, para que me diga cómo es que me voy a pegar en la lotería y buscarme $1,000,000. No es así. Él te da mucho más que eso. Y te lo da en dinero también, si vamos a hablar de eso, pero este no es el tema. Él te prospera abundantemente en el fundamento de su verdad para que puedas sostener todas las bendiciones materiales que posteriormente te va a dar. Porque si tú no tienes control de tu vida, si tú no tienes la madurez y la flexibilidad para entender la bendición que Él te va a dar, no te la va a dar porque va a ser dañina para tu vida y el destino se va a perder. No, dáselo, si se lo vas a dar al Señor, dáselo porque merecedor de gloria y honra al Señor es. Hermano, y esto te implica todo en tu vida, todo, desde el principio del nacimiento y la salud de tu vida hasta que llegues a la eternidad con Él, todo. Está puesto ahí. Por eso hoy el texto base que vamos a estar utilizando es Filipenses, quiero que lo busquen ahí, lo tienen en la pizarra electrónica, Filipenses 4:8 al 9. Déjame yo buscarlo también para leerlo textualmente, no quiero parafrasearlo. Los que no tienen Biblia pueden pegarse que tengan Biblia, y si no en la pizarra electrónica, Joshua se lo puso ya ahí. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Estoy buscándolo yo también aquí. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Yo sé que usted ha leído mucho, lo sabe casi de memoria, pero yo tengo propósito de que usted escriba sobre ese versículo en la Biblia. Porque muchas veces repetimos como el papagayo, pero no intronizamos ni internalizamos la palabra, que es la que transforma nuestra vida. Y es necesario que sea así. Léalo ahí. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Interesante, ¿verdad? En esto pensad. Oiga bien esa frase, en esto pensad. O sea, que si esto es bueno, esto es lo que yo voy a agarrar. Esto es lo que voy a mantener en mi mente. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú intronices esta palabra dentro de nosotros, de tal manera que seamos mudados nuestro hombre interior a una estatura mayor
en Cristo Jesús. Que el hombre espiritual y la mujer espiritual suban de escalón a causa de tu verdad. Y que los escondrijos almáticos que están llenos de basura, Señor, sean limpiados por tu palabra. Porque queremos cada día parecernos más a ti, similar a ti, y crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, donde busquemos la perfección en ti. Porque hemos reconocido que nuestra imperfección te la entregamos a ti y se convierte nuestra debilidad en tu fortaleza en nosotros. Porque aunque somos débiles y frágiles, somos fuertes en Cristo. Porque tú sustituyes, Señor, toda palabra de perdición, de malignidad, de no tener salud ni fortaleza, la sustituyes por la bendición que ya tú destinaste desde antes de la fundación del mundo, y reclamamos esta promesa de Génesis originalmente, que es la promesa abrámica que le diste para los gentiles. Y hoy la agarramos en el nombre de Jesús y nos entronizamos de esta verdad para que se materialice en el mundo material que vivimos, pero primero se gesta en el mundo espiritual, porque en ti solamente hemos creído, ahora y siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse los que estuvieron de pie. Muy bien. Interesante esta palabra, porque esta palabra nos da a nosotros claramente la idea de qué vinimos a hacer a este mundo y para qué vinimos a vivir este mundo. Básicamente nosotros somos predominantemente lo que persevera en nuestros pensamientos. Lo que usted guarde en sus pensamientos, eso es lo que va a ser usted. Porque eso es lo que va a determinar la persona que es, hacia dónde usted se va a dirigir y en la forma que usted va a vivir. O sea que nosotros somos producto de nuestros pensamientos. Y esto es importante, porque lo que usted piense que usted es, lo que usted piensa que va a ser y lo que usted piensa que va a ser mañana, es lo que ya usted pensó ayer. Por lo tanto, Dios quiere que trabajemos con nuestra mente, y te lo está diciendo en Filipenses 4, 8 y 9. Porque Él reconoce que nosotros tenemos que ganar la batalla espiritual de nuestra mente antes de conquistar territorio extraño. Por lo tanto, si nosotros no ganamos la batalla de nuestra mente en nuestro origen de la creación, situándonos en el origen de la creación, pues nosotros no podemos ganar ninguna batalla territorial. Lo primero que se hace en el ejército para entrenamiento, y este es el ejército terrenal, es saber si tú estás saludable físicamente para ir a batallar. Para yo ponerte un M16 y enseñarte a disparar. Para yo enseñarte artes marciales y poderte desarmar al enemigo. Si tú no estás físicamente saludable, no te entreno, no te cojo. Pero Dios no es así. Dios es al revés. Dios coge al cojo, al ciego, al mudo, al no entendido, al que es bruto. Esos son los que Él coge para prepararlo. Entonces, nosotros tenemos que permitir que nuestro entrenador, que es Jesucristo, trabaje con nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nosotros reconocemos que somos débiles y frágiles, que estamos verdaderamente en la imperfección, permitimos que su perfección trabaje con nosotros. Entonces tenemos que crear para esto la mente de Cristo. Y nos trae de ejemplo Jabes. Jabes era un agricultor que los amalecitas le robaban la agricultura después que estaba el cosecho listo, venían y le robaban al enemigo las bendiciones. Y es un buen ejemplo porque él no era un guerrero, era un agricultor. ¿Pero qué decidió? Decidió poner la mente en Cristo y mirando el abuso que tenían con él continuamente, no vino, ay bendito, pero ¿qué yo voy a hacer con este problema? Y a quejarse, no. Sino que oró de una manera diferente. Oró una oración que usted conoce muy frecuentemente, que está en Primeras de Crónicas 4:10. Le dije, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, fíjate lo que él le dice, si tu mano estuviera conmigo, me librarás del mal. Qué interesante. Me librarás del mal. Y dice al final, para que no me dañe. Para que no me dañe. Esa oración tiene mucho poder. Porque no solamente le estás diciendo que me quites al enemigo de encima, sino que me estás diciendo
me vas a librar, me vas a bendecir, pero guárdame del mal para que no me dañe. O sea, cuando me prosperes, me guardas del mal para que no me dañe. Porque es una profunda convicción de la realidad de lo que verdaderamente significa cada uno de nosotros. Y tú vas a decir, ¿qué somos cada uno de nosotros? Intercesor. Eso es lo que somos. Intercesores para traer el cielo a la tierra. Para que se pueda materializar el mundo espiritual en el mundo terrenal, carnal, material. ¿Por qué? Porque eso trae bendición para nuestra vida. Eso hace que la herencia inmarcesible de los santos se manifieste a favor de tu vida, de tus hijos, de toda tu familia, de todo el haber que tiene que ver contigo. Pero si nosotros no empezamos por ese tipo de oración, que es una oración intercesora, entonces vamos a permitir que los abusos terrenales puedan tener inherencia con nosotros, lo cual no tienen ningún derecho, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, llamados a ser bendecidos y bendecir a otros. Y no vivir una vida de derrota, sino de victoria. Por eso cuando él ora de esa manera, él está mirando un futuro victorioso. Él no está diciendo, ay bendito, quizás déjame ver qué hacemos con estos tipos que se pasan robándome. No. Él quitó la negativez y él decidió creerle lo que dice la palabra. Y él no sabía disparar una flecha, ni un arco, ni una espada, porque él era agricultor. Pero escogió enfocarse en lo positivo. ¿Y qué hizo? Convocó a Dios, se le presentó a Dios, y al ir por la palabra de Dios, Dios no le queda otra alternativa que bendecirlo. ¿Por qué? Porque él habló por su palabra. Búsquese Primera de Crónicas 4:10, ahí está. Ahí está explicado. Quiere decir que esto nos lleva, cuando usted analiza este tipo de oración, esto nos lleva a aprender a pensar de la manera correcta. Lo que pasa es que muchas veces nos switchamos a la tierra y queremos las cosas por microondas y nos desesperamos como seres humanos que somos y queremos las cosas para ayer, pero no entendemos los tiempos de Dios. Si usted mete al horno un bizcocho después de mezclarlo todo y lo mete al horno y allí le dicen las instrucciones que es 1 hora, pero usted dice 45 minutos porque la luz está cara y esto ya está listo y lo saca, el bizcocho está crudo todavía. Y cuando usted lo va a comer, ¿qué le pasa? Que además de saber mal, le puede dar hasta diarrea. ¿Pero por qué es? Porque no siguió las instrucciones del juego. Queremos saber, queremos calcular, buscar atajos, queremos hacerlo on my way, o porque a mí no me gusta, o porque me parece mejor, y ahí nos equivocamos. Y nos equivocamos bien duro. Y pagamos el precio de la equivocación, y después lo que hacemos es lamentarnos y quejarnos. Pero es que nosotros buscamos el fuete, porque no hacemos las cosas correctas. Cójase el ejemplo de Jabes. Así que esto nos lleva a una manera de pensar correctamente para obtener resultados correctos y bendiciones a granel que Dios tiene para contigo. Ahora bien, usted me va a decir, ¿sabe? ¿Y por qué esto tiene que ser así? Y ahí empieza el cuestionamiento. Y esto es bien sencillo. La semilla implantada a tu mente es la semilla del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Y esto te va a llevar a formar la mente de Cristo a través del conocimiento de esta palabra. Por eso es que no podemos usar el intelecto, no podemos usar el conocimiento de la universidad, no podemos usar las experiencias del mundo, ni las opiniones foráneas que sean diferentes a esta palabra. No nos sirve para nada. Apréndalo desde ahora. ¿Sabe qué él me dijo una vez a mí? Tu doctorado no me sirve. Alaba. Yo tengo 3 especialidades dentro de la medicina y hice una en teología. Tus doctorados no me sirven. ¿Te va a gustar eso? Pues atrácate porque viene lo peor. Ahora te voy a enseñar a depender de mí. ¿Y qué hizo? Me quitó todo. Entrégamelo. Entrégamelo. Yo le entregué todo. ¿Por qué lo pude hacer? Porque yo sabía que quien tiene la razón nunca se equivoca, se llama Dios. Y no tengo problema con eso. ¿Que me dolió? Claro que me dolió. ¿Que me deprimí? Claro que me deprimí.
pero se me quitó mirándolo a él. Y después me mandó 2 o 3 pruebitas de enfermedades, porque esto es parte del proceso también. El que se crea que no, esto es así, entrégalo todo para dártelo todo. Acuérdense del tema. No se olvide del título del tema. Bien, ¿por qué tiene que pasar todo esto? Esto es necesario que pase para que usted pueda delinearse en el propósito correcto que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios te pone en todas estas situaciones que a veces no nos gustan, nos desagradan, nos dan coraje, nos dan ira, pataleteamos como nenes chiquitos, empezamos a discutir y le dan rabietas y para allá y para acá, todo lo que usted me quiera decir. Pero es que Dios tiene propósito y el propósito es de bendición. Pero si Él no quita esas niñerías, ¿cómo Él puede poner el fundamento sólido para bendecir tu vida? ¿Cómo Él va a permitir que tú uses su poder para hacer la obra magistral que Él quiere hacer? Y la quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque Él te llamó, tú no te llamaste. Esto se trata de que Él te llama a ti. A ti no te llamó nadie. Quizás a veces algunos de ustedes yo lo llamo para saber cómo están y demás, pero aquí que lo llame es Dios. ¿Y por qué Él te llama? Pues Él te llama con un propósito de bendición. Porque su bendición es buena, agradable y perfecta y jamás nunca añade tristeza. Entonces el que te llama es el que paga. Y te paga con bendición. Ah, pero ahora viene el evangelio cuando peor estoy. Ah, pero ahora me pasa esto, ahora me pasa lo otro. Y vienes con 20 cosas escritas en un papel. Y yo me río por dentro. Y yo sé, papá, yo sé que eso es así. ¿Pero por qué? Porque eso es parte del proceso de crecimiento. Mire lo que Jeremy dijo esta mañana. Están rompiendo esa oficina. Eso era una clínica de medicina bioenergética. Y la están rompiendo, haciéndola añico para hacer algo nuevo. Y usted va a decir, wow, ¿y eso que costó tantos miles? Sí, pero aquí va a hacer algo nuevo mejor. ¿Yo soy quien para calcular eso? No, señor. ¿Cuánto vale la vida de la gente que a causa de romper eso Dios va a estructurar nuevo? Ni tú ni yo, trabajando 1000 años, la vamos a poder pagar. Esa es la forma que Él quiere que pensemos. Esa es la forma que Él quiere que pensemos. Pero si pensamos intelectualmente, no vamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida y nuestra descendencia no va a heredar la bendición que Dios tiene para ellos, que es lo más triste. Por lo tanto, tenemos que perseverar, adoptar y aprender a pensar a la forma de Dios y tratar de conocerle a Él cada día mejor y comprenderlo a través de la obediencia a la palabra. Así que esto va a permitir que se delinee el propósito de Dios en nuestra vida y de nuestra descendencia, y esos heredarán esto para que los próximos hijos, que sean tus nietos, bisnietos, tataranietos, puedan seguir en la bendición que Dios tiene para la vida. Pero fue porque tú como padre, tú como madre, decidiste hacerlo. No fue que el vecino decidió, porque respondiste al llamado con lo cual Dios te llamó. Y esto es un propósito de eternidad. Máxime que estamos en el tiempo de apostasía donde el enemigo te quiere sacar de la presencia de Dios para derrotarte y destruirte y que pierdas la salvación. Por lo tanto, esto es muy importante que lo atesoremos y que sigamos cada vez concentrándonos más tu mente con la palabra de Dios, que es el alineamiento y el alimento para el sostén de vida de todos los días. Es lo que Él quiere. Así que nunca podrás pensar nada bueno si no estás inmergido en lo que es bueno. Si tú quieres resultados buenos, tienes que alimentarte de lo bueno. Pero si tú comes mucha grasa para tu cuerpo y fritura, se van a tapar las venas y las coronarias y te vas a morir de un infarto o de un accidente cerebrovascular. Ese es en el mundo material. Pero en el mundo espiritual, que delinea la bendición eterna, es igualmente y semejante y paralelo a lo que haces en el mundo material. Tienes que vivir en el mundo espiritual, aunque estemos en el mundo material, para que Dios imponga la conducta correcta en tu vida. Y por resultado final, tus hijos aprenderán a caminar en la verdad absoluta de Dios. Es más fácil enderezar un palito que está subiendo a un palo doblado por la vejez. Por lo tanto, nuestros hijos proyectan lo que tú y yo somos. Y es mejor que caminen derecho y sean bendecidos, porque el que es bendecido desde el principio terminará siendo más bendecido que aquel que empezó más tarde. Tú y yo somos responsables de eso.
Así que tenemos que entender que si hay algo bueno y digno de pensar, en esto pensar, que es la palabra de Dios. Así que todos anhelamos tener cosas buenas y que nuestros hijos tengan cosas buenas. Claro que sí. Pues entonces tenemos que pensar en esto que está aquí, que es cierto y verdadero y bueno y perfecto, inerrable e infalible, que es la palabra de Dios. Y es la única verdad absoluta. Nadie ha podido refutar esta palabra. Nadie. Ni siquiera los científicos que han tratado de decir que eso no es cierto, han terminado por decir, ¿sabes qué? La ciencia alcanzó la palabra que tú me dijiste. Yo digo, que yo me dije, no, papito, cómprate una Biblia o si no te la regalo. Porque ni podrán. Está ahí. Está ahí. No falla. Es cierta y verdadera. Ahora, si no hacemos lo que está aquí esta palabra, la internalizamos por completo en nuestra palabra, la practicamos, ¿qué va a pasar en nuestra mente? Nuestra mente va a ser asaltada con diferentes cosas. Lo primero que va a traer es la duda, porque la duda es de parte de las tinieblas, es semejante a la ola del mar que va y viene y nunca se estabiliza ni se detiene. ¿Por qué eso es así? Porque Él no quiere que tú te cementes en fundamentos eternos y sólidos. Él quiere que te mantengas el vaivén de entrada y salida y nunca te cimentes en nada que te pueda hacer prosperar. Para mantenerte entretenido y destruir la conducta humana y perturbarla y sacarte del mover de Dios hacia la vida ascendente en Él, donde hay continuidad de comunicación con Él. Cada vez que tú interrumpes con este mundo, las cosas de este mundo, dándole prioridad a este mundo, estás interrumpiendo el destino profético de bendición para tu vida. Y Él quiere entretenerte con esas cosas del mundo y usa inclusive gente dice ser cristiana para sacarte del camino. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué permitir esas cosas si tú estás escuchando la voz de Dios? Si tú te estás nutriendo de la verdad. El mundo va a querer complacencia, el mundo va a querer entretenimiento. Y al momento de tú venir, aquel va a surgir, hay un concierto de aquello, hay un concierto de lo otro. Y yo te pregunto a ti, ¿acaso un concierto que dice ser cristiano es más importante que un estudio bíblico? Así venga Marcos Witt, que es mi amigo, porque yo lo traía para otra iglesia. No, mi hermano, no. El trato que tiene Dios contigo, si tú tienes la actividad en tu iglesia, es primero que todo lo demás. ¿Por qué? Porque el plan profético de destino de tiempo, de origen y destino, se va a gestar donde tú estás en la cobertura del manto pastoral. No se va a gestar en un concierto. No se va a gestar porque un profeta de los locos salga y te venga y te ponga las manos. ¿Usted me está entendiendo? Es aquí. Por eso es importante que te congregues. Por eso es importante que vengan los estudios. No es que estés ahora por internet consultando. No, por WhatsApp. Hello. Son disparates. ¿Tú tienes problemas? Tú tienes un pastor y una pastora que están ahí 24/7. Y si no puedes venir, yo voy a tu casa. ¿Quién hace eso? Yo voy. Usted me parece entrometido, pues usted me da permiso y yo llego allá y lo ayudo. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a soltar lo que era para hacer lo nuevo. Yo le entregué todo para Él dármelo todo. Y eso es parte de lo que tengo que hacer. Pues no sea ignorante. Es aquí donde se discute la verdad. Y las cosas privadas, aquí. Y lo que tú tengas que solucionar, aquí en privado. ¿Usted no se acuerda del dicho que dice, los trapos sucios se lavan en la casa? Aplícalo. El Espíritu Santo los lava, pero los lava aquí. No los lava en conciertos, ni en internet, ni en WhatsApp. Los lava aquí. Y nadie tiene que enterarse más que usted, Dios y yo, que esté enseñando, o la pastora, que sea. Más nadie. Más nadie. Porque nadie más va a tener otra cosa más importante que decirle. Aquí que estamos para ayudarlo. Porque usted no lo crea, por cada uno de nosotros damos rodillas por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos manda a hacer. A eso Dios nos llamó. Por eso usted ve cuando yo me acerco, le suelta la palabra, la pregunta que sea, y a veces usted se asusta, pero no, es que Dios quiere trabajar con usted. Y lo que le está preguntando es para que suelte.
Y salga de eso. Para eso es, no es para otra cosa. Dios lo quiere bendecir, pero es a la manera de Dios, reconociendo que somos débiles, frágiles y que fallamos. No hay de otra. Perfecto, único Dios. Así que fíjate que el resultado del negativismo se pierde el destino y propósito de Dios en tu vida. O sea, tenemos que aprender a pensar positivamente de las cosas. Y al pensar positivamente de las cosas, tanto de las dudas, el miedo, las angustias y la tristeza se van. Porque son sustituidas por una vida llena del todo en todo, que es el Espíritu de Dios, llenando todas las partes de tu alma. Por lo tanto, vas a desaprender lo aprendido para instalar lo nuevo de la llenura del Espíritu en tu vida. Y esto es importante porque si nosotros no aprendemos a ser llenados en todo, entonces hay partes de nuestra vida que son dominadas por conceptos aprendidos que no son los de Dios. Cuando nosotros aprendemos a sustituir esas emociones que nos asaltan a la mente, como es el miedo, la tristeza, la angustia, la duda, el negativismo, lo podemos sustituir por una verdad. Desaprendemos eso, las células de nuestro cuerpo empiezan a responder correctamente porque lo aprendido se deshace y es sustituido por la fortaleza de Cristo, que es la verdad. Y eso lo tenemos que practicar una y otra vez y prácticamente de por vida. De por vida. Porque para todos es igual. Por eso te dice, vino a Cristo pero todavía sigue fumando. Vino a Cristo pero sigue hablando malo. Porque necesita entregar esa basura. Vino a Cristo pero todavía tiene coraje con el hermano. Vino a Cristo pero odia a su hermana. Porque todavía no ha entregado esa basura. Entonces es un proceso de usted sustituir lo incorrecto por lo correcto. Pero para eso tiene que haber una voluntad rendida a Dios. Tiene que haber un sometimiento a la palabra de Dios. Tiene que haber una convicción de una conversión genuina que tiene que estar dentro de su ser interior para que usted lo pueda lograr. Mientras usted diga, ese nichito no lo toco, aquello no lo toco, usted no se convirtió a Cristo. Alaba. Alaba dura, usen aceite de oliva y traguen. Pero es para bien, hermano, para bien. Acuérdense que se lo digo para ustedes, pero eso también es para mí. No vaya a creer que eso es one size, eso es para acá también. Y para ustedes uno, para mí son tres. Son tres deditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, pero es a la manera de Dios. El versículo 9 nos habla de que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a aprender? La palabra de Dios. Al aprender el concepto de la palabra de Dios, ahí está escrito en la pizarra electrónica, el versículo 9 de Filipenses 4:9, te dice lo que aprendisteis. ¿Qué es lo que vamos a aprender? La palabra de Dios y lo que significa para nosotros esa palabra. Después te sigue diciendo lo que recibisteis. Lo que recibiste es el contenido del significado de esa palabra para que tú vivas esa palabra. Eso se llama recibirla. Y te sigue diciendo lo que oísteis. Lo que oíste es para que fijes el concepto a través de lo que entró por los oídos. Fijas el concepto a través de lo que entró por los oídos. Por el oír de la palabra, oísteis. Y después te sigue diciendo, y viste lo que visteis. ¿Qué es lo que visteis? El producto de lo que recogiste cuando aprendiste, cuando recibiste y cuando oíste. Entonces, ¿visteis qué? El ejemplo vivencial de haber aprendido, recibido y oído. Eso es lo que Él quiere para nosotros. La única manera que podemos imitar a Cristo y poder tener la mente de Cristo es aprendiendo, recibiendo, oyendo y haciendo. Por eso Jesús le decía a los discípulos, ya te di la teología básica, ahora vamos a la calle a ver los milagros. Ya te di la teología básica, ahora vamos a reprender los demonios. Ya te di la teología básica, ahora vamos a hacer, vamos a activar el don de ciencia. Y le enseñaba. ¿Por qué?
porque él te daba la teoría teológica, pero después te enseñaba la práctica de la teoría teológica. ¿Para qué? Para que usted pudiera cimentarse de que lo que había enseñado con esta palabra era verdadero. Porque lo que dice esta palabra es lo que va a pasar. Porque lo que dice esta palabra no se equivoca. Porque lo que dice esta palabra tiene valor eterno. Entonces, cuando tú intronizas ese conocimiento, no solamente porque teológicamente lo aprendiste en la escuela de Gamaliel, o la de Jesús, ¿en cuál quieres? ¿Cuál te quiere? ¿La de Jesús o la de Gamaliel? La de Jesús, ¿verdad? Pues ese es el maestro, Jesús. Él los lleva a la verdad para que se fijen con sus ojos lo que está ocurriendo, que es la verdad de esta palabra. No es lo mismo que tú eres testimonio de tu sanidad que decirte, yo, aquel oró y yo me sané. A decir, no, yo sé que yo me sané porque fue el Espíritu Santo que me sanó. ¿Y quién te roba a ti eso? ¿Quién te dice que eso no es verdad? ¿Quién puede contradecir esa verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque lo recibiste. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que tú puedas ser un depósito de la gloria venidera de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, si no nos preparamos para tener la mente de Cristo, entonces no estamos preparados para recibir el depósito de poder, autoridad de Cristo. Primero Él te da la autoridad y después hace el depósito de ese poder. Pero si no, no lo puedes tener porque te estás adelantando a un acontecimiento. Es como aquel que compra con la tarjeta y después no tiene con qué pagar. No, aquí no es así. Él te hace el depósito para que después sea usado. Porque eres vivo, cortante y eficaz. Así que cuando entendemos esto, vamos a ver que el resultado de la paz de Cristo viene sobre nuestra vida porque estamos cimentados en una verdad y hay una cobertura completa de Cristo sobre nuestra vida para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Esa cobertura te va a mantener en una paz sólida que sobrepasa todo entendimiento humano y puedes actuar con dominio propio para ejercitar esa palabra dentro de ti en autoridad y poder vencer todo obstáculo que se presente frente a ti. Todo. Usted le da la orden y las personas van a funcionar porque tiene la autoridad del reino. Yo viví esto que le estoy diciendo, lo veo todos los días, pero lo viví contra las tinieblas directamente. Una vez me fueron a asaltar en Kentucky y aquel tipo sacó una vareta 9 milímetros y me la pegó en el hígado. Aquí. Una vareta 9 milímetros. La vi, el sol brilló y le digo al tipo, baja el arma. ¿Usted puede creer que el tipo baje el arma? Lo hice bien hasta ahí. La segunda parte le iba a hacer mal. Le iba a ejecutar y disparársela a él mismo. Y ahí el Señor me ató los brazos. Y me quedé inmóvil. Y la pastora dice, ¿te vas a dejar asaltar? Sí. ¿Se da cuenta? Porque lo damos todo en todo. No es a media. Y él me detuvo de meter la pata. Porque a pesar de que esa vida vino a asaltarme y de que me iba a matar, no era digno de que él muriera. El que tenía que morir al error era yo. Y Dios permitió que me asaltara. Alaba. ¿Usted va entendiendo cómo es el mecanismo? Porque hay propósito de Dios. Y usted va a decir, entonces Dios permitió que lo asaltaran. No, Dios permitió que ese hombre viviera. Y que yo fuera limpio. ¿A quién me bendijo? Fue a mí. ¿Usted está entendiendo? Porque Él lo llena en todo. Así que lo que aprendimos, recibimos y oímos. Y eso verdaderamente vimos es lo que tenemos que hacer. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué tiene que ser esto así? No hay otra manera de sanear nuestra mente y limpiarla que no sea manteniendo nuestra mente limpia y el corazón honesto para que tengamos el respaldo de Dios. Siempre, Dios trabaja de esa manera. Y siempre le digo a ustedes, fíjense en Jesús. Él lo dejó solo en un momento dado y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Dios se salió del cuerpo de su Hijo y lo dejó solo
en el momento más difícil donde Él cargó por todas las transgresiones y pecados y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y lo dejó solo. ¿Por qué? Porque tenía propósito de bendición para tu vida y la mía. Si nosotros entendiéramos ese principio nada más, el compromiso con Dios sería tan fiel y tan responsable que no dejaríamos un momento de un segundo de nuestra vida que no le adoremos a Él. Alaba. ¿Por qué? Porque es que nadie puede hacer eso tan perfecto como Él lo hizo. Y para demostrarlo que Él no se liga con el pecado, lo dejó solo y lo dejó escrito en la palabra. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él era todo un hombre, pero también era todo Dios. Se quedó la naturaleza carnal en esa cruz para demostrar que el precio del pecado, de las enfermedades y de toda la obra de maldad y la inmundicia, Dios no está. Nunca la permitas en tu vida. Porque si Él no está, ¿para qué tú la quieres? Eso es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la santidad. Aprender de mí que soy manso y humilde. Y por eso es que Él te dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí podemos entender por qué Él dice, aprender de mí que soy santo. Y sé santo porque yo, dice Él, soy santo. Ahí tienes la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú entras en esa santidad, hay un clearance, una limpieza de tu alma. Y tu alma está la mente. Te limpia de andamiaje completo de las estructuras dañadas por el mundo y de alguna gente que estando en la iglesia le hacen daño. Te limpia de toda esa basura para que tú puedas entonces andar en la paz y el gozo de Él por la limpieza almática que Él produce en tu vida. Pero tenemos que trabajarlo nosotros. O sea, esto no viene porque ahora yo soy pastor y yo me meto con Dios y yo hago 20 ayunos. Y no, tienes que trabajarlo. Y para todos nosotros es igual. Porque dijo, ya se lo dijo bien, nada es de gratis. Nada es de gratis. Todo cuesta. Él pagó el precio. Tú lo agarras sometiéndote a la voluntad de Él. Y la salvación es así. Por eso esa modalidad de que salvo siempre salvo y no te preocupes, que no creas esa mentira. Mi Biblia dice en varios sitios que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Hasta Pedro lo dice. Pablo lo dice en Corintios también. O sea, que nosotros tenemos que cuidar esto con temor y temblor. Búsquese primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Lo voy a buscar yo también aquí. Dele para atrás, cerquita de Apocalipsis, pero antes. Primera de Pedro 2:12, correcto. Fíjate cómo él te lo explica aquí. Lo tienen ahí, está en la pizarra electrónica también de ambos lados, pero si acaso no, búsquenlo en su Biblia. A mí me gusta que usted le escriba su Biblia. La mía está escrita por todos lados. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que te hace vivir por la palabra de Dios y esto va a evitar que te salgas del camino que Dios tiene para tu vida. Fíjense en las palabras final, y esto me llama mucho la atención porque estamos en la época de la etapa final, dice, en el día de la visitación. Quiere decir que en cualquier momento vas a ser juzgado por nuestros actos o palabras que permitimos que fluyan en nuestra mente y que sean pronunciadas por nosotros. Sí, porque la gente dice, no, pero el que calla otorga, sí, pero si estás pensando mal, te vas a otorgar la perdición. Porque la palabra dice que tan siquiera miraste mal a una mujer y pensaste y la deseaste, ya cometiste adulterio. Alaba. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y mucho más con lo que hablamos.
Pero por las dos cosas seremos juzgados. Y esta madrugada el Señor me decía, y dile que lo que pronuncian con su boca está escrito en un segundo libro, que no es el de la vida, donde están escritas todas las cosas que se hablaron. Todas las palabras están escritas allí. Y si pensaste mal, también está escrito, me dijo. Porque yo sé lo que piensa la gente. Por lo tanto, es necesario que cultivemos la mente de Cristo. Y para cultivar la mente de Cristo tenemos que leer esta palabra. Y no, como le decía el otro día a uno que me preguntó, yo tengo un programa de lectura que en un año me leo la Biblia. Y yo le dije, eso suena bonito. Pero yo te pregunto a ti, con ese problema de déficit de atención que tú tienes, ¿tú crees que puedas aprovechar esto así? Y le dije, yo te voy a recomendar una profesional para esto. Y no voy a decir la persona. Pero hay cosas que en este mundo comercialmente te lo ponen muy bonito. Pero tú tienes a alguien que no es comercial y que te revela toda verdad para toda necesidad. Se llama Dios, a tu vida. Habla con Él. ¿En cuánto tiempo yo me voy a leer esto? Él te va a decir, ¿sabes qué? Eso no es lo importante es que me conozcas a mí. Y es bueno leer la palabra, y hay que hacerlo. Pero no es lo importante. Lo importante es que tú conozcas al que escribió esta palabra. Y seas guiado por Él. Y la viva. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces me vino, yo he leído la Biblia 7 veces, número de Dios. Yo me quedé pensando, Dios mío, Señor, ilumíname, ¿qué le digo a este varón? Estaba una persona de 40 y pico años. Entonces, ¿qué pasa? El mundo lo engaña y se deja engañar. ¿Por qué? Porque no le están consultando al que tiene que consultarle, que se llama Dios. Si tú no tienes la mente de Cristo, tú no puedes mantener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque tú vas a modificar lo que estás recibiendo a la manera y semejanza del intelecto. Y ahí Dios no está. Por lo tanto, no puedes calcular las cosas desde el plano y el punto de vista intelectual y de conocimiento universitario, porque Dios no le sirve eso. Tienes que deshacer las cosas para hacerlo en la construcción de lo que dice esta palabra. Por eso tenemos que cada vez adentrarnos más a esta palabra, profundizar más en ella, meditar sobre ella, buscar que Dios nos las explique a nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu recibe del Espíritu Santo y el Espíritu Santo recibe de Cristo, allá arriba, del Señor, lo recibimos todo. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, la bendición, la autoridad de tener la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿quién lo podrá derrotar a usted? Nadie. ¿Por qué? Porque antes que ocurran las cosas, usted la va a saber. Antes que usted se encuentre el hoyo en la carretera que le va a romper el aro y la goma y el terminal, se lo va a decir, te vas por acá. O te pone un tapón para que lo cojas despacio y vayas despacio. Te lo va a decir porque Él quiere bendecir la vida. Y si cogiera el hoyo y se rompiera la pieza, también tiene propósito en lo que va a hacer. Porque eres Dios Todopoderoso. Así que, si nosotros analizamos todo esto, nosotros aprendemos a sustituir las cosas incorrectas para sustituirlas por la correcta, y con la perseverancia de un compromiso en Cristo, vamos a caminar en la verdad en todo momento. Eso es un amén que debe romper esto aquí. Si usted entendió lo que Dios les quiere decir, agárrelo y no lo suelte. Porque la única verdad absoluta es Él, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El que nos hizo del polvo, y Jeremy también se lo dijo, para que tuviéramos que constancia de lo que estamos hablando y reconociéramos nuestra naturaleza. Y reconociéramos que llevamos el ADN del pecado que mora en la carne a causa de Adán y Eva. Porque el que se crea que esté limpio y sin pecado, vele que no caiga. Y el que se crea que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Y Dios no miente. Por eso tenemos que estar pendientes siempre a no caer. Nunca crea que usted es salvo, salvo, salvo y siempre salvo. Eso es una mentira que no se sustenta bíblicamente.
Mire Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y con esto vamos a ir cerrando. 21 al 23, mira cómo te dice el 21. ¿Lo tienen ahí? Yo creo que está en la pizarra electrónica. Sí, ok. Examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora bien, ¿cómo usted puede examinarlo todo? Eso es fácil. Pero retener lo bueno es lo difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer una selección de lo que es bueno. ¿Y cómo va a ser la selección? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí que usted va a saber lo que es bueno. Por lo tanto, lo examina, retén lo bueno. Y el 22 dice, absteneos de toda especie del mal. Absteneos de toda especie del mal. ¿Qué muchas cosas hay en este mundo mal? 99.99%. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que tomamos de este mundo y lo que aceptamos en la iglesia de este mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes traer el mundo a la iglesia. Tú tienes que llevar la iglesia al mundo. Si nosotros permitimos que las cosas de este mundo penetren a la iglesia, tú estás metiendo al diablito y Satanás, serpiente, a la iglesia. Y eso lo tenemos que detener. Y usted va a decir, ¿y cómo hacemos eso? Bien fácil, con modas que provoquen, con palabras que ofendan, hiriendo a los hermanos, no perdonando los unos a los otros, faltando al compromiso de Cristo. Bien sencillo. Y tú dices, no, pero yo... Chequéate si tú puedes bregar con la puntualidad. Alaba. Chequéate si tú tienes compromiso del devocional todos los días. Chequéate si tú lees la palabra todos los días. Cada vez que fallamos en esas cosas tan elemental como le estoy diciendo, hermano, estamos diciendo al mundo, entra en mí. Me gusta. Cada vez que tú funcionas bajo desobediencia, cada vez que quieres que la iglesia funcione a tu manera, no como dice la palabra, cada vez que tú te disgustas porque el pastor te dice una orden, esto es así, porque la palabra es así, abres la puerta al mundo. Porque el mundo funciona con el intelecto y con lo que a mí me gusta, lo que yo me veo bonito y lo que a mí me agrade y como yo me vea. Pero Dios no va con eso. Dios va con su palabra. Entonces tenemos que aprender eso, hermano. ¿Por qué? Porque de una manera u otra el enemigo busca que tú te equivoques. Pero tú tienes que llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús para que ese pensamiento persevere en la verdad que está escrita aquí. La única manera es esa. No hay otra. Él te da la clave, te da la autoridad, pero tú tienes que obedecer. No, porque yo quisiera que esto se hiciera así. No, porque esto quisiera que se hiciera asado. No, porque a mí me gusta esto acá. No, porque... Hay gente que dice, es que yo no entiendo, y se lo puedes leer aquí, es que yo no entiendo. Y yo, pues, vete, ayuna y ora, porque él no va a cambiar el parrafito aquí porque tú no entiendes. ¿Cómo? Sí. Te lo leo al revés, te lo busco en el hebreo. Ahora entiendo menos. Entonces, ni español ni lo otro. ¿Qué vamos a hacer? El problema no eres tú. El problema eres tú, no es la palabra. Entonces tenemos que entender eso. Si nosotros somos imperfectos y Él nos creó y Él es perfecto, nosotros tenemos que saber que si no entendemos, el problema está en nosotros. Yo me voy. Es más fácil huir, irte a un camino de perdición, que esta palabra te escrobe, te haga un scrubbing. ¿Cómo se llama? Un scrubbing es, te pasa como un guayito. Y eso es para bien. Pero tienes que permitírselo. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crear la mente de Cristo? Si no nos limpiamos. Y el versículo 23 es interesante, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, sea espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Que tú seas guardado irreprensiblemente. Irreprensiblemente es que no hay reproche, que no hay nada que el Satanás se pueda parar frente a él y decirle, ¿sabes qué? No lo puedes bendecir. ¿Por qué? Al tú mantenerte irreprensible, no hay ninguna excusa que el enemigo pueda usar en contra tuya. Yo he ido a iglesias que me han llamado para orar por bendiciones económicas. Y estando yo allí, humillado,
El Señor está afuera hablando con Satanás y él me dice, Señor, no puedo bendecirlo por esto, por esto y por esto. ¿Cómo? Me he levantado y dije, mira, varón, perdóname, yo me voy. Lo que está pasando es esto, esto y esto. ¿A quién le dijo? El que me llevó a postrarme allí. Nos vemos. Las iglesias cristocéntricas tienen que estar estructuradas por la palabra y tienen que respetar la palabra. Si tú no respetas la palabra y la iglesia no funciona cristocéntrica, todo es una falacia de principio al final. Y de eso está lleno este pueblo. ¿Por qué? Porque es más fácil romper la palabra y vivir on my way para verme más bonito y hacer las cosas incorrectas. Pero es mucho más difícil y sacrificado vivir por lo que dice Dios. Pero ¿dónde está la bendición? En lo que dice Dios. Si tú quieres que tu feligresía sea bendecida, vive la palabra, predica la palabra, corrige con la palabra y ama la palabra. Y serás bendecido toda la feligresía. Y la autoridad y poder se va a mantener. ¿Por qué? Porque cada uno, según tú procuras mantener la mente de Cristo, cada uno llevará a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que se predica de este altar, usted lo va a recoger y como lo que se predica es esto es lo que usted va a recoger. Palabra de Dios. Que a lo mejor a usted no le va a gustar de momento, yo lo puedo entender, pero permita que Dios taladre su mente para que usted sea bendecido. Y a la larga usted va a decir, ¿sabe una cosa? Eso estaba bien. Y usted va a corregir con gozo, con gusto. ¿Por qué? Porque su bendición estriba en la obediencia de esa palabra. Lo que el Señor finalmente quiere con nosotros es lo que dice Filipenses 4:17. No es que busquen dádiva, sino que haya fruto que abunde en nuestra cuenta. Búsquese Filipenses 4:17, perdóname. 4:17, sí. 4:17. Él dice, el Espíritu dice 4:17. Fíjense 4:17. No es que busquen dádiva, ¿verdad? Sino que haya fruto. Que abunde en nuestra cuenta. Ahí está. Y nuestra cuenta quiere decir lo que usted es en el Señor. Así que todo esto se refiere a frutos espirituales. Y quiero hablarle de 5 cosas fundamentales. Son frutos espirituales. La conclusión de esto es lo siguiente. Esfuércese en mantener en unidad el pensamiento con la visión de Cristo para la iglesia donde usted está. Tiene que esforzarse en eso. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que van a venir nuevas que usted le van a chocar. Pero le van a chocar al hombre carnal. Al espiritual se va a adaptar a la palabra de Dios y lo va a entender después. Prepárese para eso. Porque van a venir cosas nuevas que Dios va a hacer y el hombre carnal no lo va a poder entender, pero el hombre espiritual lo va a comprender enseguida. Y son cosas que nosotros tenemos que practicar porque la misericordia de Dios está con nosotros y en nosotros y para con nosotros. Número 2, reconocer que las ideas separatistas, o sea que muchos vienen por desconocimiento y separan los grupos, eso no es bíblico. Todos somos un mismo cuerpo. Y si aquel que está último allá, que es Noemí, tiene un problema y César tiene otro problema, nos tenemos que unir para ayudarle a ellos dos en lo que haya que hacer. Ah, no, porque este es más viejo, no, porque aquel sabe, no, porque es que este no me gusta, es porque este se va corriendo del culto y no habla con nadie. Quítese eso de la mente. Porque donde quiera que vaya, Cristo lo está mirando. Y Él lo sabe todo. Y uno no puede juzgar a nadie. No te estoy diciendo que vayas con el mal y te sientes a comer y a fiestar. Es diferente. Pero no puedes juzgar. Juzgar es condenar, es sentenciar. Eso no. Tú separa lo que es malo, mantienes la distancia, pero no te vayas a juzgar ni a hablar mal de nadie. Sencillamente, ora, como le dije la otra vez, porque el rostro de Dios se plasma en su alma.
Que yo lo pido para mí, lo pido para el enemigo, lo pido para el que me traicionó, lo pido para aquel que habla mal, lo pido para todo aquel que no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque si yo estoy por la palabra, esta palabra es lo que lo va a convencer. No es la opinión mía, no es lo que diga el otro, es lo que dice la palabra. Y la palabra algún día reverdecerá en su vida y lo alcanzará o se perderá. Eso no lo sé yo, pero yo hago lo que me corresponde. Que la misericordia de Dios toque y enseñe. Como lo pido para mí, lo pido para el enemigo. Como lo pido para mis hijos, lo pido para otros. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Número 3. Adoptar una actitud de servidumbre, humildad y obediencia. Esta actitud de servidumbre, humildad y obediencia parece fácil, pero no es tan fácil. Cuando usted le pide a la gente, vamos a orar, no vienen. ¿Por qué? Porque hay una fuerza antagónica a Cristo que se llama apostasía con diferentes nombres que se oponen a que la iglesia se una en intercesión oral. ¿Por qué? Porque la intercesión rompe la obra de maldad por completo. Y eso hace que ese sentir en la iglesia se justifique que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que no puedo hacer aquello, que no puedo hacer lo otro. Acuérdese el tema, dámelo todo para ayudártelo todo. Entonces nos justificamos para no hacer lo que Dios quiere hacer, pero queremos ser bendecidos. Queremos que nuestra familia ande unificada. Queremos que seamos benditos económicamente. Queremos que sean bendiciones profesionales. Queremos aquello, lo otro. Y Dios te lo quiere dar. Pero ¿estás tú pagando el precio para que Dios pueda depositar eso en ti? Eso es lo que tenemos que analizar. Porque Él lo tiene todo para dártelo. Y pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero tiene que preparar un andamiaje, un fundamento, un sustento espiritual para tú poder poseer la autoridad de usar su poder. ¿Cómo tú quieres un depósito de gloria en tu vida? ¿Cómo tú quieres bendiciones en tu vida si tú no te has preparado para obtenerlas? ¿Acaso alguien puede comprar algo en la tierra sin dinero? No. Pues queremos obtener las bendiciones de Cristo sin pagar el precio de la cruz. Nada es de gratis, Jeremy lo dijo. Entonces, si no obedecemos la palabra, no vivimos la palabra, no servimos, no mantenemos humildad, ¿cómo vamos a tener la bendición? ¿Es imposible? Y suena duro, pero déjame decirte algo, cuando tú te acostumbras a vivir esta palabra, tú eres bendecido y lo que tú tienes que obtener que es imposible, Él lo hace posible por tu vida. Él hace el imposible posible por tus hijos. Él aquello que no podías alcanzar, lo alcanzas. Aquello que tú no soñaste tener, lo tienes. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento humano que no tenía, la tiene. ¿Y por qué la tiene? Porque pagaste el precio de la obediencia. No la tienes porque eres más bonito o tienes un doctorado o tal cosa. No. La tienes porque obedeciste la palabra. Sencillo. Porque Dios no hace excepción de personas. Lo mismo bendice al millonario, multimillonario, que al pobre más pobre. Dios no tiene problema con eso. Es cuestión de obedecer la palabra. Por eso el otro día le decía, la iglesia está llamada a ser multimillonaria y no lo ha sido por falta de orientación de la verdad. Este se me quedaba mirando. Sí, porque la gente cree que la humildad está en la pobreza y nada que ver. El ser humilde no tiene nada que ver ni con riqueza ni pobreza. Pero para obtener riqueza en el ámbito espiritual, divino, tienes que ser humilde de corazón. Él lo dice, tienes que aprender de mí que soy manso, dice, palabra de Jesús, y humilde de corazón. Entonces, cuando entras en ese mover de Dios, todas las añadiduras, que es lo que se fija a la gente, van a venir a tu vida. Pero no es sin antes hacer las cosas correctas. Tienes que hacerlas correctas. 5. Esto va a determinar tu propia vida interior. Como le dije al principio, lo que tú pienses en tu vida es lo que tú vas a hacer. Lo que tú aceptes de esta Biblia es lo que tú vas a hacer.
Y lo que te choque que no aceptes es lo que no vas a hacer. Pero Dios te dice, es todo o es nada. Porque en Él no hay términos medios. O tú me aceptas como soy en el sacrificio de la cruz del Calvario, o no me aceptas. Esto es simple. Cuando tú vas a un trabajo y te dan las instrucciones, te dicen, estas 10 cosas todos los días las tienes que hacer. Y el jefe viene o el supervisor viene, si hiciste las 10, si hiciste 8, dice, te faltaron estas 2. Y al otro día volviste, te faltaron las 2 porque no te gusta hacerlas, te va a decir, ¿sabes qué? Te quedan menos de 3 meses para irte de aquí. Así de sencillo. Y te votan. Así tengan los títulos que tengan, no sirve para lo que te envíe. Entonces queremos que Jesús nos perdone todo y también nos bendiga. No, porque es que yo voy a sacrificar de la cintura para abajo a Jesús y la cintura para arriba no lo voy a sacrificar. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? El entendido entiende lo que yo estoy hablando. Aquí es completo nada. Eso es así. Y entonces nos cuesta y nos cuestionamos y empezamos a justificarnos. Dios no está en la justificación de la mentira. Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe quién tú eres y para que acabarte de rematar, Él sabe el destino final. Así que procuremos alinearnos con la palabra para que el propósito y destino se cumpla correctamente. Número 5. Y se lo había dicho ya, porque va a determinar tu propia vida interior. Lo que vas a pensar determina tu propia vida interior. Por lo tanto, tal consagración de Dios Padre Todopoderoso debe persistir en nuestra vida. Y como dice Romanos 23, y el Dios de paz estará con nosotros. Y usted dice, pero el Dios de paz está con nosotros siempre. Sí, pero la función de la paz de Dios en nosotros va a depender de cuán limpio espiritualmente o almáticamente estemos. Voy a explicar ese concepto. Nosotros, si hacemos mal las cosas y después el 75% de nuestra vida la hace bien, no vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque ese 25% de las cosas que no hemos entregado o no las hacemos correctas, de alguna manera Dios la va a traer en nuestra vida para que sean corregidas. Y Dios puede valerse de una enfermedad, Dios puede valerse de una agitación espiritual, Dios puede valerse de un ataque de pánico, Dios puede valerse de ansiedades, depresiones, angustias, lo que sea, para enseñarte dónde tú tienes que corregir el problema. Y tú dices, ¿pero por qué? Para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida. Esto es simple. Para bendecir tu vida. Porque Él te llamó, pero necesita un vaso de honra digno y limpio para Él operar a través de ti. Si no estás limpio, Él no te puede usar. No te dijo que dejó a Jesús en la cruz del Calvario y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él no iba a tolerar el pecado y lo dejó allí. Entonces, nosotros similarmente no debemos permitir el pecado. Porque eso nos enseña que Dios no está donde está el pecado. Y por eso es necesario las pruebas, las situaciones y los problemas que tenemos que pasar. Porque es parte del proceso de crecimiento. Por eso Él te dice, dámelo todo para ayudártelo todo. Y tenemos que ver esto con ojos buenos porque son propósitos eternos. Y mira lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45, y con esto vamos a cerrar. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ahí está. Búsquelo, ahí está. Ok, me dan la pantalla ahí. Eso nos enseña que cuando alguien, sea en la iglesia o afuera, le dice una palabra que va contra la palabra de Dios, usted tiene pleno derecho de rechazarla y no permitir que esa ofensa penetre en usted. Porque el conocimiento lo hace libre. Y el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios lo hace dueño y enseñorearse de la autoridad y el poder de Cristo para decirle, ¿sabes qué?
tú me hiciste esto, pero yo tengo el derecho de no ofenderme. Y no me ofendo. ¿Por qué? Porque Jesús no se ofendió. Porque sabía que del mal corazón de los fariseos hablaba la boca de ellos. Y usted tiene semejante derecho y autoridad para poder ejecutar esa autoridad en favor de Cristo y a favor suyo y de los suyos. Porque si usted como padre o madre es perjudicado, también sus hijos serán perjudicados. Pero si usted como padre o madre es bendecido, también sus hijos serán bendecidos. Porque esa es la herencia inmarcesible de los santos que usted le va a dejar a sus hijos y toda su descendencia. ¿Lo ven? Por eso es necesario tener la mente de Cristo, hermano. Pero cultívela, porque sí se puede. Y Él lo requiere en su palabra que seamos así. El mundo no lo entiende, pero usted tiene el Espíritu Santo dentro que le da la revelación, el entendimiento, la autoridad y la guianza. Y cuando usted tiene esas herramientas en la mano, hermano, jamás, nunca será derrotado. Por eso es que yo le digo, la iglesia no tiene que ser pobre. La iglesia tiene que ser rica en todas las dimensiones. Porque vive la cruz. Y con esto quiero cerrar. Vayan pasando adoración, por favor. ¿Qué es la cruz? La cruz es la comunión con Dios y la ejecución a la anchura. Por lo tanto, altura, profundidad y anchura. Padre, Hijo y Espíritu Santo ejecutándolo en favor de lo que Dios quiere hacer para su vida. Si usted entendió ese mensaje y aquellos que están por internet y quiere hacer esta oración para recibir a Jesucristo como su Salvador, yo creo que este es el mejor momento que usted puede hacer. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador o si quiere reconciliarse con Cristo, este es el momento de hacerlo, hermano. Y repitan conmigo, vamos a ponernos en pie y repitan conmigo esta oración. Y aquellos que están por internet lo pueden hacer también. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, me he dado cuenta que necesito, Señor, urgentemente del poder de tu presencia para que yo pueda, Señor, caminar en tu verdad. Hoy levanto mis manos en señal de rendición a ti, entendiendo y sabiendo, Señor, que necesito entregártelo todo para que tú, Señor, me hagas a la imagen y semejanza de un Cristo nuevo en Cristo, Señor Jesús nuestro.